a todos. Os anuncio que la mesa va a ser en inglés, con lo cual, bueno, aquel que necesite algún tipo de traducción simultánea, sabéis que está aquí a la vuelta de la esquina. So, thank you very much for coming. We have, Muchas gracias por estar aquí. Tenemos expertos de todo el mundo sobre este tema de Bug Bounty. Me gustaría presentar a estos expertos que, aunque son bastante conocidos, a lo mejor vosotros no les conocéis, pero probablemente todos acabemos utilizando este tipo de herramientas después de este panel, porque nos vamos a dar cuenta de que esto es tenemos un problema que debería arreglarse y que depende de todos nosotros. Tenemos aquí a Katie, a Casey y a Adam. Así que, ¿qué es esto? ¿De qué trata este panel? Vamos a seguir esta agenda. En primer lugar, os voy a hacer una introducción del tema para poder explicar los diferentes bloques. Después daré unos 5 minutos a todos los oradores para que cuenten su experiencia y luego vamos a dinamizar un poco el panel haciendo un debate con algunas preguntas e incluso daré la oportunidad al público para que haga preguntas. Estos son los panelistas, pero bueno, podéis consultar más detalles sobre ellos en la página web de la ENISE. Así que, a ver, ¿qué es la vulnerabilidad en la seguridad? Es una debilidad de la que un adversario se puede aprovechar para comprometer tanto elementos de confidencialidad, disponibilidad o integridad. O sea que aquí debilidad está relacionado con la implementación de errores o implicaciones a la seguridad debido a elecciones en el diseño. O sea, todo esto se debe a lo mejor a malos diseños o malas prácticas a la hora de diseñar. Hay muchos ejemplos y puede que también conozcáis algunos ejemplos. También existe la diferencia entre lo que consideramos vulnerabilidad conocida, porque también hay repositorios públicos, como la base de datos nacional, que incluye mucha información sobre de qué tratan este tipo de vulnerabilidades. Normalmente, los investigadores descubren este tipo de vulnerabilidades y, como sabéis, van unidas a un CVI que identifica este tipo de vulnerabilidades. Luego, los proveedores trabajan de forma conjunta para parchear o desplegar parches para cubrir esta vulnerabilidad. Y una vez que recibimos este tipo de información, el parche ya se ha implementado y se empieza a trabajar en cómo mitigar este tipo de vulnerabilidad. Pero hay otro tipo de vulnerabilidades que se llaman de día cero, aunque el concepto puede que no se utilice del todo bien, porque las vulnerabilidades de día cero son aquellas que se mantienen en privado. Esto significa que no hay, que a lo mejor no existía una mala intención, pero el daño sí que puede ser muy serio. Sin embargo, este tipo de vulnerabilidades se mantienen en secreto. En la presentación está en rojo que estas vulnerabilidades día cero se pueden empezar a comentar una vez se hacen públicas, pero para mí, cuando una vulnerabilidad de día cero se hace pública, ya no es una vulnerabilidad de día cero. Es bastante difícil trabajar con estas vulnerabilidades de día cero, porque a lo mejor los investigadores que las descubren la pueden utilizar con una mala intención, o sea que deberían permanecer indetectables. Estos son un poco los bloques de construcción. ¿Y cuál es el problema con esto? A ver, que creo que esta no es la diapositiva que quería ver, pero bueno. Voy a intentar hacer un resumen sobre cuál es el problema. Normalmente, las vulnerabilidades siguen estando ahí. Cada vez vamos a tener más vulnerabilidades y tenemos que tener en cuenta que la explosión del número de dispositivos y los vectores de ataque cada vez son mayores.
ya sea en el IoT industrial o en otro tipo de sectores. O sea, hemos hablado de las vulnerabilidades conocidas, pero también hay vulnerabilidades desconocidas. Hay informes que dicen que ha habido un incremento con respecto a los años anteriores del 28%. Y hemos visto del 128%, perdón. Y estas son algunas investigaciones que hemos hecho en el INCIBE de que estas vulnerabilidades, que aunque la mayoría se notifican, todavía no se pueden arreglar. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Esto es lo que vamos a intentar debatir a continuación. Está claro que no todas las vulnerabilidades tienen el mismo impacto, pero si vemos las imágenes de la pantalla, se puede ver que lo que se llaman como vulnerabilidades altas o críticas siguen siendo una cantidad bastante elevada. También podemos pensar que probablemente una vulnerabilidad no es peligrosa. Por ejemplo, los CVSS, pero algunos antiguos vulnerabilidades de antiguos protocolos o de Samba han causado un gran impacto. O sea, todo el mundo aquí ha escuchado hablar de WannaCry, por ejemplo. Y esto surgió de una vulnerabilidad en un protocolo antiguo. Así que el problema... ¿Cómo de grande es este problema? Al final, este problema tiene un impacto en todo. Está afectando a nuestra vida diaria, está afectando a nuestros coches. He intentado poner aquí algunos ejemplos destacados de 2018. Ocurrió algo relacionado con Charlie Mirror. Probablemente hayáis escuchado hablar de esto. Pero usó el mando a distancia de un coche, algo que puede resultar muy peligroso. Tiene un error el mando de las diapositivas, no me deja bien pasar. Otro tema bastante destacado es el que aparece en pantalla. Hay vulnerabilidades que, aunque han sido detectadas como esta y que tuvieron un impacto masivo, todavía nos estamos dando cuenta de que sigue teniendo un impacto, porque hay gente que todavía sigue descargando software vulnerables, como en el caso de pantalla, que es el de Equifax. Así que todavía hay cientos de empresas que están descargando este tipo de vulnerabilidades. Otro ejemplo, en este caso de privacidad. Tras diferentes intervenciones del CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, el Parlamento Europeo y también a niveles en Estados Unidos, surgió otro problema en Facebook que afectó alrededor de 50 millones de usuarios. O sea, tuvo un impacto en todo el mundo. Estos son algunos de los malwares o ransomwares de los que han tenido un impacto. Por ejemplo, este es el impacto de WannaCry en todo el mundo. En este mapa, básicamente afectó a todo el mundo. Y hay otro problema que probablemente no quedó demasiado claro desde el punto de vista técnico, pero que fue muy peligroso, porque estaba afectando a procesos de gestión de la información. O sea que si el procesador es vulnerable, esto va a afectar a todas las tareas dependientes. Así que este es otro ejemplo de cómo este problema de las vulnerabilidades cada vez está teniendo un mayor impacto. Este es otro ejemplo. Algunos de vosotros, si no estáis familiarizados con las criptodivisas y blockchain, a lo mejor no habéis oído hablar de esto, pero hay más de 500 ejemplos
de divisas que han sido robadas. O sea que esto también es un problema de vulnerabilidades al que también nos estamos enfrentando. Y esto también está relacionado con las vulnerabilidades de seguridad en los códigos. Podríamos estar horas hablando de todos los problemas que tenemos de vulnerabilidades. Este es el último que voy a mencionar. Porque las vulnerabilidades están afectando a otros sectores que hasta ahora no tenían ciberseguridad interna. Ahora es algo que tienen que tener en cuenta porque estas vulnerabilidades les están afectando. Jason Stacks va a presentar luego cuáles son los vectores de ataque potenciales aquí. Porque resultó muy fácil para los atacantes dañar, por ejemplo, la turbina de la foto. Pero podría ser peor este problema, podría afectarnos incluso aún más. Esta es una pregunta que nos vamos a hacer. Porque luego también está el factor humano. Esto significa que los proveedores de servicios cada vez van a tener unas medidas de seguridad mayores. Pero ¿qué pasa también con el factor humano? A lo mejor en esta imagen alguien está suplantando su identidad, está utilizando credenciales de otro usuario, pero los empleados a lo mejor no tenían la suficiente información como para esperar que fuese a haber estas brechas en la seguridad. O sea que a lo mejor por eso ha sido más fácil para la persona que realizó el ataque elegir a este tipo de víctimas. Pero bueno, esto era un poco una introducción al tema. Al final las soluciones están relacionadas con el talento. O sea, hay soluciones como la contratación de expertos. Tenemos aquí expertos que representan este tipo de programas de solución también como el Bug Bounty. Luego vamos a hablar también sobre los programas de revelación de información, porque también es un problema que tenemos que tratar. Y por último, vamos a hablar de por qué no ir más allá que eso, por qué no hacer programas de gestión de vulnerabilidad. Esta es una definición que he cogido de NISA, que está relacionada un poco más con procesos automáticos como el escaneo automático. Pero ¿qué pasa con el talento? ¿Qué pasa con las cosas que no se pueden descubrir de forma automática? Vamos a hablar sobre los códigos de aplicación de seguridad, los escáneres, las características de seguridad u otro tipo de ataques o de problemas que no están relacionados con la vulnerabilidad, pero que también causan problemas de exposición de la privacidad, o qué tipo de herramientas se pueden utilizar en ambientes integrados de seguridad y qué pasa con el marco legal, porque también hay un problema ahí. Y vamos a intentar hablar de todos estos temas y de cómo proteger a los investigadores también cuando están intentando tratar este tipo de problemas. Esta es la introducción. Estoy intentando explicar un poco los bloques de construcción del panel y ahora le voy a dar la palabra a mi colega Adam. Ada Rutterman es el director del NCC Group. Como podéis ver en su currículum, ha trabajado en diferentes entidades, tienen mucha experiencia, ha estado trabajando en diferentes identidades, ha trabajado en programas de Bug Bounty, en sitios como Facebook, etcétera. Así que te doy la palabra, Adam. Hola a todos, muchas gracias por venir a este panel. Sé que es muy pronto por la mañana, pero estoy muy contento de estar aquí. Bueno, yo soy Adam Rutherman, soy el director de NCC Group. Podéis ver en la pantalla toda mi experiencia. Creo que una de las mejores cosas sobre Bug Bounty, teniendo en cuenta todas las experiencias que tuve en mi carrera, al final encontré Bug Bounty. Y debido al impacto práctico que tienen todos estos problemas, nos dimos cuenta de que podíamos empezar a tratar las vulnerabilidades de mejor forma. Todas las entidades tienen un presupuesto para tener un programa de seguridad, pero normalmente no se pasan tiempo encontrando al talento suficiente. O sea, se gastan millones de dólares, pero no tienen la gente correcta. Así que intentamos buscar una forma de que este problema se solucionase. Y entonces, Bug Bounty y otras herramientas de utilizar las redes distribuidas ayudan a los equipos de seguridad que necesariamente no tienen
el conocimiento que hay en otras empresas como Facebook y Google para construir programas de seguridad dentro de un presupuesto razonable. Y esto creo que es muy importante para la comunidad global, ya que cada vez se desarrollan más softwares en todo el mundo y no solo en Silicon Valley. Bueno, esta es un poco la respuesta corta. Muchas gracias. Sí, también voy a intentar ser breve. Gracias por habernos invitado. Bueno, ¿cuántos de vosotros creéis que las fuentes abiertas son más seguras que las fuentes cerradas? Por favor, levantad la mano. La idea de que cada vez más ojos estén mirando algo y que puedan encontrar más problemas. A lo mejor esto es cierto a veces, pero a veces es necesario que haya cierto tipo de incentivos, porque a veces los nuevos productos se introducen las fuentes abiertas 2 años después de que se descubran. O sea, aunque las fuentes abiertas y bug bounty pueden ser una muy buena idea, y de verdad que estoy a favor en ciertos casos, el crowdsourcing a lo mejor no es la mejor solución para resolver todos los problemas de seguridad, porque va a haber siempre problemas específicos, problemas que solo se van a poder resolver por individuos especialistas en selección de problemas. No todas las vulnerabilidades son iguales, no todos los cazadores, los hunters de vulnerabilidades son iguales, así que en mi carrera, en el pasado, yo he sido una hunter de vulnerabilidades y empecé a hacer este trabajo hace 20 años. Y pensamos esto, cuando las personas nos contratan para encontrar los errores, encuentran estos errores, los arreglan y diseñan un programa para que no ocurra esto. Pero aquí estamos 20 años después tratando otro tipo de errores. O sea que al final nuestra obsesión de vulnerabilidades está por encima de nuestra capacidad de hacer otras cosas en respecto a la seguridad en Internet. O sea, me encanta los cazadores de bugs, los hunters de bugs. Yo vengo de esa comunidad. Pero cuando hablamos desde el punto de vista más general, veo que las organizaciones con un presupuesto más limitado, con capacidades más limitadas, pueden usar este tipo de herramientas. Pero creo que al final se acaban cometiendo los mismos errores una y otra vez. Y esto es lo que vi hace 20 años como profesional de la penetración y sistemas. Ya se han creado los mayores bug bounties del mundo, como el de Microsoft, que se creó hace 25 años. En ese momento era el mayor bug bounty que ofrecía un proveedor por cientos de miles de dólares. Y lo que estábamos ofreciendo era un servicio para intentar buscar nuevas formas de explotación, para intentar centrarnos en los lugares en los que teníamos que seguir aprendiendo y mejorando, donde teníamos que colocar incentivos y reconocimiento para que hubiese talento que se centrase en los puntos en los que queríamos, porque Microsoft tiene el mayor panel de vulnerabilidades que cualquier organización, cualquier gobierno en el mundo. Microsoft recibe alrededor de 150.000 o 200.000 correos de spam al año. Y con ese rango de personas, de vulnerabilidades, lo que queríamos era ofrecer incentivos para tener ayuda a la hora de resolver estas vulnerabilidades. Es la forma que se nos ocurrió de involucrar a los hackers y de hacer partícipe a todo el mundo, a todos los talentos posibles para que arreglen este tipo de vulnerabilidades. Antes de darle la palabra a mi colega Casey, quiero decir que el mercado laboral del descubrimiento de vulnerabilidades es conocido, podemos profesionalizarnos, todo lo que queramos, pero al final este mercado laboral necesita otro tipo de funciones, otro tipo de posiciones, y estas son en las que estoy trabajando junto con mis clientes, junto con los gobiernos. Nos queremos asegurar de que tienen la madurez, no solo para arreglar las vulnerabilidades que les entran, sin importar de la fuente de la que vengan, sino también para evitar cometer los mismos errores una y otra vez y aumentar su nivel de seguridad a lo largo del tiempo, para que dentro de 20 años no estemos aquí discutiendo sobre los mismos temas. Bueno, creo que sí que tienes razón. Bueno, yo soy Casey Ellis, soy el fundador y el director tecnológico de Bugcrowd, que fue la primera plataforma en ofrecer pruebas de crowdfunding de vulnerabilidades al mercado. Pero bueno, han ido surgiendo más plataformas en todo el mundo, porque creo que
aunque la idea tenga su origen en Norteamérica, he estado viajando en todo el mundo para explicar el papel de mi compañía y he visto que esto se ha hecho global. Yo empecé también como en el ámbito de la penetración hace 6 años y empecé a trabajar en la arquitectura y en las ventas. Y entonces me di cuenta en algún punto que quería ser emprendedor y empecé a trabajar en diferentes ideas que podían tener un impacto. Y la idea de Background vino cuando estuve haciendo unas pruebas para una empresa en Australia y me di cuenta de 2 cosas. Una era la escasez de mano de obra, de profesionales en el mercado, porque al final lo que se hace es que en las pocas empresas que se encargan de estos problemas estaban cobrando mucho por hacer poco trabajo. Pero bueno, también me di cuenta desde un punto de vista más filosófico, es que cuando pensamos en lo que hacemos, cuando estamos contratando a personas para que nos den feedback sobre seguridad, esperamos que su inteligencia pueda ayudarnos a largo plazo. Y lo que siempre estamos buscando, que nos den unas soluciones más apropiadas, pero al final esto no era la perspectiva adecuada y esto es por eso creé Background, contratamos a 400 empleados, trabajamos para diferentes entidades, desde entidades financieras hasta entidades de seguridad, todo tipo de entidades. Bueno, en la pantalla se puede ver también cuál es mi experiencia y creo que lo que hemos visto que ha ocurrido y mi creencia es que las empresas necesitan estar en una posición de recibir feedback de seguridad, pero hay que dar un paso más allá e incentivar también este feedback. Pero lo mínimo es entender cuál es el input que puedes conseguir desde el exterior para tu empresa. No estamos solo hablando de encontrar bugs, de encontrar errores, sino de conseguir un feedback de personas que piensan como hackers que puedan entrar en la empresa. Porque al final lo que queremos hacer es que nuestras organizaciones sean cada vez más inteligentes y sean conscientes de que si no nos tomamos la seguridad en serio nos pueden ocurrir cosas malas. Pero ya que estamos hablando del hacktivismo, que es algo de lo que se ha estado hablando en esta conferencia durante los últimos días, estamos hablando de hackers buenos, aunque creo que este no es un concepto correcto. Está claro que en Silicon Valley sí que existen ese tipo de figura, pero lo que hemos intentado explicar a las personas es la diferencia entre un ladrón y alguien que puede romper una cerradura. O sea, no es lo mismo alguien que te rompe la cerradura de la casa para entrar cuando se te olvidan las llaves que un ladrón que te rompe la cerradura para robar en tu casa. Y estos son los diferentes conceptos de hackers de los que estamos tratando. Bueno, muchas gracias a todos vosotros. Bueno, he intentado poner en pantalla un poco el currículum de los panelistas. Como habéis visto, probablemente son las personas con más experiencias en este campo y queríamos entrar un poco en su práctica diaria. Ahora que ya hemos empezado a hablar de las soluciones que tenemos, vamos a pasar a la fase del debate. Podríamos pasarnos 3 horas hablando de esto. Vamos a intentar elegir solo algunas preguntas. He preparado estas, pero probablemente vosotros tengáis otras preguntas. Intentaremos daros tiempo también para que preguntéis. Pero nos hemos dado cuenta de que estos son algunos de los principales puntos. Hay muchas vulnerabilidades ahí fuera y sabemos que cuantos más dispositivos hay en el mercado, más vulnerabilidades vamos a tener, especialmente si hablamos de dispositivos baratos que no sigan los procedimientos adecuados, pero también hay muchas soluciones. Hay muchas buenas ideas ahí fuera. Sin embargo, también hay un problema con respecto al tipo de dispositivos. Por ejemplo, los coches no es algo que se pueda explotar de forma remota, o sí, pero no en este tipo de programas como Bug Bounty. Pero bueno, voy a empezar por el principio. ¿Por qué las empresas no parchean? Porque probablemente en los sistemas ICS es un poco difícil parchear, pero ¿cuál es vuestra opinión? Bueno, creo que hay varias razones para esto, pero al final se reduce al hecho de los recursos con los que cuenten y la evaluación del riesgo. Una de las cosas que más me gusta de Bug Bounty es que crea un modelo mejor de rendición de cuentas en las empresas, de rendición de cuentas hacia la sociedad o hacia el mundo. Al final, alguien externo a la organización que no haya firmado un acuerdo de confidencialidad
no va a saber sobre ese error. Y aunque hay hay muy pocos riesgos de que ocurra algo grave, sí que puede pasar, y hemos visto varios ejemplos de esto, pero la cuestión es que hay que cambiar la actitud de las personas, intentar cambiar las prioridades de las empresas para que al final estos errores, estos bugs se resuelvan, se solucionen. Otro aspecto de esto es que muchos bugs tenemos la percepción de que no tienen un riesgo hasta que alguien se entera de que una empresa tiene este bug. Entonces sí que se convierte en un riesgo. Así que esto podría ser una buena forma de incentivar a las personas o a las empresas para encontrar a gente que se encargue de buscar estos bugs. Porque muchas veces estas personas que encuentran estos bugs no son hackers, son personas simplemente que se dedican a encontrar este tipo de errores. Y creo que esto es un talento que vendría muy bien a las empresas. También sabemos que una vez se descubre la vulnerabilidad o el defecto y hay un parche disponible, la empresa lo utiliza y es como un poco una especie de supervivencia que tiene la empresa en su día a día. Pero, por ejemplo, en WannaCry nos tardamos más de un mes en solucionar este problema. ¿Qué pensáis sobre esto? ¿Cómo podemos intentar solucionar esto? Bueno, creo que muchas personas han sugerido que las actualizaciones automáticas son la respuesta a este problema, pero al principio de Microsoft, cuando decidió crear parches para todos, había el martes de los parches. Se daban parches en cuanto se creaban para solucionar el problema, se esperaba que funcionase y lo que ocurría es que cuando los parches no eran fiables, las empresas se dieron cuenta de que tenían que comprobar los parches antes de ver si funcionaban o no. O sea que había aquí un problema porque las organizaciones, aunque los parches se han hecho más fiables, tenían que seguir probándolos antes de utilizarlos. Y entonces Microsoft se dio cuenta de que tenía que actualizarlos antes de entregarlos porque estaba dando problemas. O sea que no solo las actualizaciones automáticas están bien, sino que también hay que siempre comprobar los parches antes de implementarlos. Y a veces también no podemos utilizar un parche para resolver un problema. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenemos la capacidad de luchar contra algo que a lo mejor en tu propia empresa no se ha desarrollado y no sabes cómo el parche va a tener un efecto en el complejo sistema con el que está trabajando. Pero al principio pensábamos que al realizar actualizaciones automáticas íbamos a acabar con todos los gusanos, todos los virus de tipo gusanos. Y nos dimos cuenta de que esto funcionaba hasta que WannaCry nos descubrió que esto no era así, porque todavía había estos problemas de compatibilidad. Por eso hay que probar las soluciones antes de implementarlas. No vamos a poder, en algunos entornos, no vamos a poder automáticamente implementar parches y resolver el problema y seguir haciendo funcionar los sistemas de producción. Tenemos que hacer elecciones con respecto también a los riesgos relativos. Y la mayoría de las organizaciones, una vez que están en el punto crítico, aunque sean muy difíciles de explotar, en su escala están formados para tratar simplemente los errores más críticos. O sea que hay diferentes razones, tanto razones de compatibilidad y de mala evaluación del verdadero riesgo que constituye un problema. Creo que como profesionales de la seguridad es una trampa para nosotros a veces esto y muchas veces acabamos preguntándonos o hablando con los clientes o con Internet, ¿por qué no podemos hacer algo más seguro? Normalmente ya nos cuesta muchísimo hacer que una solución funcione. En nuestra profesión, nuestro trabajo, evidentemente, es solucionar errores y el hecho de poder implementar soluciones que funcionen ya nos parece muy difícil. O sea que, evidentemente, la falta de recursos es muy importante. Y aquí es cuando empezaron a salir herramientas como Bug Bounty. Lo que es interesante sobre que alguien de Internet nos reporte un error es el impacto que va a tener en la empresa que recibe este error. No es lo mismo que tu propia empresa de IT te diga que tu empresa tiene un error a que alguien de fuera de la empresa te demuestre que tu sistema puede ser hackeado y encontrar errores.
Así que esto cambia la percepción de las empresas con respecto a las amenazas que reciben. Pero creo que al final muchas veces también nuestro trabajo es la anticipación. Por ejemplo, las vulnerabilidades de los coches. Cuando pensamos en lo crítico que son los sistemas de los coches, por ejemplo, Tesla tuvo un problema en China y tuvieron que parchear y que construir pruebas para implementar una solución en toda su flota de coches en 11 días cuando se dieron cuenta de que tenían ese error. Y es algo extraordinario si pensamos en la complejidad que tienen sus sistemas, pero también es algo inusual. La realidad es que como organizaciones pasamos mucho tiempo intentando anticiparnos sobre cómo vamos a responder a las necesidades de parcheo. Y esto es solo un ejemplo de cómo se puede hacer. Antes de pasar a la segunda pregunta, creo que es importante señalar que esto es un muy buen ejemplo de que cuando un proveedor controla tanto el hardware como el software, esto es lo que les permite implementar soluciones muy rápido para resolver los problemas. Pueden hacer todas las pruebas en casa, pero si tú tienes un software que está en diferentes tipos de sistemas, con todo tipo de softwares de terceras personas con los que está interactuando, hace que tardes mucho más tiempo en implementar una solución. Este es un muy buen ejemplo, pero otros ejemplos son, por ejemplo, los del iPhone de Apple. Ellos pueden desplegar parches muy rápido porque controlan tanto el software o el hardware, y ocurre lo mismo con la versión Google de Android. Si compras otra versión, tienes que esperar a que el fabricante pruebe este parche antes de ponerlo a disposición. Así que creo que este es muy buen ejemplo e ilustra la complejidad del tema del que estamos hablando. Sí, la verdad que es muy interesante lo que estáis diciendo. Voy a intentar resumir la segunda, la tercera y la cuarta pregunta. Creo que ya hemos conseguido captar la atención de los asistentes. Muchas veces tenemos proveedores. Aquí en el foro tenemos como 15 proveedores que están ofreciendo sus productos. Puede que alguno de ellos tengan vulnerabilidades. También hay CEOs aquí, clientes. Creo que todos nosotros también estamos involucrados en cierta forma con la cadena de suministro, pero ¿cómo podemos poner todo esto en práctica? Casey, por favor. Bueno, a mí me gustaría decir que definitivamente todo el mundo tiene vulnerabilidades. Todos los proveedores tienen vulnerabilidades. Es como un error de ortografía. Todos los cometemos alguna vez. Pero creo que lo primero que hay que hacer es ser consciente de ello, porque esto al final es un factor humano. En términos de cómo empezar, creo que hay dos partes que me gustaría comentar. El mayor consejo que puedo dar es que tenemos que ir poco a poco. Cuando hablamos de bug bounty, las personas piensan en Facebook, en Google y en Microsoft, en todas estas grandes empresas de tecnología que tienen bug bounty. Y creo que esto es una mala idea, empezar con estas organizaciones, porque a no ser que te hayas preparado mucho, no vas y que sepas cómo interactuar con la comunidad de los hackers y cómo resolver problemas, básicamente tienes que tener cuidado. Lo que solemos hacer es ir a clientes que normalmente tengan que necesiten el tipo de hackers que tenemos en la plataforma, y lo que hacemos es ofrecer una serie de herramientas que van a ofrecerles soluciones de forma apropiada, pero que también y de forma controlada, pero que también de forma silenciosa, por así decirlo. En otras ocasiones, las empresas ni siquiera quieren divulgar y publicar estas cosas, aunque creo que es una buena idea por los asuntos de asimetría que he mencionado antes, pero creo también que poner un programa de revelación de vulnerabilidades es importante, y creo que al final va a formar parte del hecho de tener incidentes, porque creo que estos programas son programas que acaban exponiendo el tipo de interacciones que tiene una empresa con la comunidad, pero también abre un nuevo canal de comunicación. Bueno, Katie, creo que es algo también a ti te preocupa. Sí, a ver, la cadena de suministro, a ver, al final todo el mundo, el que lleva un ordenador pequeño en su bolsa o en su mochila, forma parte de la cadena de suministro de hardware y software. Puedes llevar un dispositivo
y tú eres la persona que va a decidir cuándo va a implementar parches en su ordenador. Todo el mundo, todos nosotros al final estamos retrasando cuando actualizar nuestro dispositivo, pero aunque nosotros no pensemos en nosotros mismos como personas que pueden implementar parches, sí que podemos hacerlo en nuestro propio ordenador. Y nosotros al final nos encontramos en una posición en la que necesariamente no sabemos cómo este último kilómetro, cómo vamos a cruzar este último kilómetro, es decir, qué es lo que va a pasar en los usuarios finales de los dispositivos, si van a utilizar o no las últimas herramientas o van a intentar resolver los últimos errores que los hackers han descubierto. Porque es cierto que hay diferencia entre los programas de divulgación de vulnerabilidades y Bug Bounty. Bug Bounty al final es una variedad de todo esto que ofrece que lo que hace es centrar a los investigadores para que busquen errores donde quieres que los busquen, pero al final hay dos estándares ISO, una para la divulgación de vulnerabilidades y para el manejo de vulnerabilidades. El hecho de que haya dos normas ISO diferentes, en primer lugar, tenemos la 29147, la 0117. Estos son los diferentes tipos de ISO que tenemos para el tratamiento de vulnerabilidades. Y bueno, yo al final es que me he pasado mucho tiempo estudiando estos estándares, pero la 0311 habla de si las empresas se sienten lo suficientemente seguros para invitar a investigadores a buscar vulnerabilidades, porque al final todas estas son las cosas que tienes que hacer dentro de una organización cuando descubres que puede haber un bug, un error de vulnerabilidad. Tienes que hacer una selección, tienes que decidir cómo o si lo vas a solucionar, y parte de esto forma parte de la integración de la cadena de suministro. Cuando hablamos de que muchos de los vehículos, no los Tesla, forman parte de una cadena de suministro, las cosas que se pueden hackear más fácilmente no las realizan los propios fabricantes del coche, sino otros proveedores que están metiendo su tecnología dentro de estos coches. Así que al final todos los proveedores tienen que estar preparados para solucionar vulnerabilidades juntos en la cadena de suministro. Y creo que una de las cosas interesantes sobre Bug Bounty es que, aunque hay este problema de rendición de cuentas del que siempre hablamos, si las personas empiezan a trabajar con Bug Bounty muy pronto y todavía no hay recursos suficientes, es que únicamente la persona a la que se informa recibe el dinero. O sea, que si hay 20 personas que reportan el mismo error, solo una persona va a recibir el dinero. Y hay 19 más que han descubierto este error y que no van a recibir el dinero. Así que cuando hablamos de cómo implementar estos programas de forma segura, tenemos que ver que podemos utilizar este tipo de programa, porque si no vas a acabar con muchos informes, con muchas denuncias de errores. La mayoría van a estar duplicadas o replicadas. Una persona va a recibir el dinero, 19 no, y vas a tener que tratar con tus proveedores para seguir arreglando este error. Creo que has dicho exactamente lo que quería explicar a continuación. Hay dos cosas que está relacionado con lo que Katie ha dicho del problema. La realidad es que antes de considerar utilizar un programa de Bug Bounty o un programa de revelación de vulnerabilidades, tenemos que analizarnos a nosotros mismos como organizadores y decir cómo de bien se nos da arreglar un error, un bug. Yo empecé en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que al final es un FedEx militarizado, era una organización de operaciones, yo me encargaba de revisar las operaciones, y para llegar ahí tienes que tener capacidad operativa interna, hay que tener acuerdos de servicios internos y que hablen de tiempos de reparación, también en tu organización, en las organizaciones interesadas, organizaciones socias, y al final, si no consigues realizar las labores, estas labores, a lo mejor no vas a estar preparado para resolver problemas, pero la realidad es que hay una fase operativa que es necesaria llevar a cabo para poder implementar este tipo de programas. Porque Bug Bounty y los programas de revelación de vulnerabilidades se encuentran al final de un proceso de madurez de vulnerabilidades muy largo. Yo creo que al final he vendido más programas de gestión de vulnerabilidades que Bug Bounty, porque
los clientes ven que podemos ofrecer soluciones que funcionan, pero con otro tipo de programas a veces no sabemos cuánto tiempo vamos a tardar en resolver el problema. También hay una distinción entre lo que ocurre a nivel público y el hecho de usar el modelo de crowdsourced. Porque es cierto que a veces se intentan hacer las cosas de forma silenciosa en las empresas. Creo que esto forma parte también de este proceso. Y tenemos también que tratar con las expectativas que tiene la gente cuando les hablamos del uso de programas de bug bounty. Pero al final, la idea también es que las empresas tienen que saber si pueden utilizar este tipo de programas y cómo van a poder arreglar los problemas que tiene su empresa. Bueno, creo que este es el debate. Al final, nos quedan 5 minutos y ya estamos empezando el debate. Pero la cuestión es que si hacemos algo sin un acuerdo de no revelación, hacer un bug bounty, en mi opinión, sin un acuerdo de revelación, es un abuso del sistema, un abuso de los hackers, porque la no revelación se utiliza normalmente para la gente que trabaja en el ámbito de la penetración. ¿Por qué? Porque se contrata a profesionales, una empresa contrata a profesionales y hay ciertas expectativas a la hora de mantener en secreto todos los problemas que se descubre. Son problemas de los que nunca vas a poder hablar, pero da igual lo que encuentres, te van a pagar y da igual si puedes arreglar o no el problema, te van a pagar. Sin embargo, cuando incluyes un programa de no revelación en un bug bounty, como he dicho, solo la primera persona que informe del problema va a recibir el dinero. Y mucha gente lo que no entienden es que ellos iban a necesitar un análisis de penetración y que las normas de los bug hunters que no tienen ningún contrato contigo es que, uno, lo van a arreglar, pero si no lo arreglan, o si la empresa no lo arregla, decide que no lo va a arreglar, sienten que van a poder hablar del problema de forma pública, porque estas es un poco las normas en esta comunidad. Así que creo que no es lo mismo utilizar programas de no revelación con programas bug bounty y al final por eso la gente no sabe muy bien si elegir este tipo de programas o la forma en la que van a actuar los hackers que trabajan con este programa, porque si estamos hablando de un tipo de vulnerabilidad solo en la red, por ejemplo, que son de nivel bajo, para mí no sería lo mismo hacer un programa de no revelación que hacer otro tipo de programas que te permitirían resolver ese problema más rápido. Sí, yo cuando di una presentación sobre bug bounty tenía 2 diapositivas únicamente. Y por una parte se hablaba de que cuando se habla a la gente de bug bounty, la gente tenía la sensación de que estaba relacionado con los hackers, que era muy guay, que los profesionales eran gente que viajaba mucho, pero la realidad es que la mayoría de los bug bounty son como una reunión muy aburrida de una oficina, porque al final tienes que tratar con muchos problemas legales. Es un proceso muy profesional que requiere muchísima más concienciación a nivel institucional que otro tipo de programas, porque al final a veces otro tipo de soluciones son como unas transacciones económicas en las que el cliente pone los términos. Eso es como la naturaleza comercial a la que estamos acostumbrados a tratar. Es la realidad de los negocios. Pero creo que hay que encontrar un equilibrio, hay que encontrar un balance entre el uso de las capacidades de forma efectiva. Y eso significa que las organizaciones necesitan entender dónde utilizar las herramientas correctas, pero también tiene que tener la capacidad de utilizar esta herramienta. Yo no soy un carpintero, si me das un martillo no voy a poder construir una casa. Pero podemos llegar ahí y es absolutamente posible. He visto organizaciones que en periodos de tiempo muy corto han ido de 0 a héroe, porque lo han intentado y tenían ese apoyo interno. Y no es tan caro. Eso es uno de los valores que ofrece Bug Bounty. No es tan caro, no es un proceso tan caro por el valor que ofrece a una empresa. Al final, lo importante es poner el foco en el sitio correcto y tener una rendición de cuentas interna y asumir las responsabilidades a nivel internos antes de poder rendir cuentas al resto del mundo. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que esto es algo
que cualquiera que trabaje en el ámbito de la seguridad va a tener que encontrarse a lo largo de su carrera, porque cada vez hay más investigadores de problemas de seguridad. Así que vamos a poder esperar que encontrarte con este tipo de programas Bug Bounty en tu carrera. Pero la conclusión aquí es que hay que empezar en el punto en el que es correcto empezar. Hay que tener en cuenta que la empresa en la que se utiliza este tipo de problemas tiene la madurez necesaria y que no estamos adelantándonos pasos. Bueno, ahora vamos a abrir la ronda de preguntas al público porque estamos cerca de que se nos acabe el tiempo. Nos quedan 20 segundos. Bueno, y me gustaría hacer como un resumen final porque veo aquí algunas caras conocidas, algunos hackers, que seguro que no van a levantar la mano. Pero bueno, ¿hay alguna pregunta por parte del público? Las últimas preguntas, ¿no? Bueno, pues voy a intentar concluir este panel. Voy a intentar hacer una recapitulación de las muy buenas ideas que nuestros panelistas nos han ofrecido. Bueno, el entorno cada vez es más peligroso, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Adam ha estado hablando sobre presupuestos, sobre algo sobre elementos de los que tenemos que encargarnos desde el punto de vista profesional. No hay magia aquí, hay que tener los recursos adecuados para tratar con este tipo de vulnerabilidades. También hemos hablado de incentivos, de utilizar crowdsourcing. Esto es importante, aunque hay casos especiales que Katie ha comentado y en los que a veces no todos los productos que vamos a probar deberían estar abiertos al público, al análisis público. También hemos hablado de los tiempos, que es muy importante para tratar una vulnerabilidad. También hemos hablado de las prácticas de revelación y también del hecho de que haya parches más o menos fiables, porque en algunos casos tardamos más tiempo en parchear y en crear parches, porque antes de ofrecer parches, estos parches tienen que probarse para ver si son compatibles o no con nuestros sistemas y para no dañar a los usuarios que los reciben. También se ha dicho otra cosa. Katie ha hablado sobre las diferencias entre si el proveedor controla el hardware y el software o si no, si el proveedor tiene el control de todo el proceso, el proceso va a ser más rápido. Por ejemplo, hemos hablado del tema de los teléfonos. Si tu proveedor de teléfonos controla hardware y software, vas a recibir los parches o las soluciones más rápido que un proveedor que no. También hemos hablado de programas de revelación, de las diferentes interacciones que permiten con la comunidad. Y Katie también ha hablado de sus experiencias, ha trabajado en programas de coordinación de vulnerabilidades durante años y ha hablado entre las diferencias que hay entre la revelación los programas de revelación y las diferentes normativas ISO que hay que tener en cuenta sobre la gestión de vulnerabilidades, que es otro aspecto diferente. También hay muchas diferencias entre Bug Bounty y los profesionales que hacen pruebas abiertas. Y me gustaría finalizar con una de las frases de Lamid Lazari. No sé si le conocéis, pero es un doctorado de Berkeley y una vez hablando sobre marcos legales de los investigadores y de las organizaciones, dijo que a veces cuando intentamos detectar vulnerabilidades, muchas veces en los acuerdos que se firman, si los leemos con cuidado, vamos a ver ejemplos en los que muchas veces los investigadores no reciben la protección adecuada cuando están realizando su trabajo. Estás hablando sobre el proyecto de Safe Harbor, ¿no? De puertos seguros. Sí, estoy hablando de diferentes vulnerabilidades como fabricantes de drones, etcétera. Creo que que sí lo has mencionado antes, pero tengo que interrumpirte porque no hay puertos seguros para los investigadores de seguridad. No podemos darles una especie de inmunidad diplomática.
No podemos tener términos en los programas de bug bounty. No podemos poner este tipo de condiciones para ofrecerles protección legal. No me gusta usar el nombre de Safe Harbor, de puerto seguro, porque no podemos ofrecerles ningún tipo de seguridad. No podemos ofrecerles seguridad contra las normas que hay de control de los hackers. Es imposible. Y ahora mismo todos los hackers lo que tienen que hacer es cruzar sus dedos y rezar porque no les vayan a denunciar. Y muchas cosas confunden estos términos y se piensan que van a tener una inmunidad diplomática a la hora de hackear. Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo, pero quería decir que estaba hablando de las inconsistencias que hay en algunos programas bug bounty en los que a veces se escribe en la documentación para realizar este tipo de pruebas y te dicen no se te permite tener acceso a tal sitio cuando en realidad sí que tienes que hacer ese sitio porque formas parte de los programas de bug bounty. Me refería a las inconsistencias que hay en algunos de los acuerdos de bug bounty. Por supuesto, no me refería al hecho de ofrecer una especie de protección diplomática, por así decirlo, a los hackers. Simplemente me gustaría decir que hay que leer con atención todo este tipo de programas de bug bounty antes de firmarlos. Pero bueno, hemos terminado ya este panel. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y me gustaría pedir una ronda de aplausos para los panelistas. Thank you very much.